Seguimos entonces con nuestro encuentro con el movimiento obrero. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Heidi, buenos días. No le estoy escuchando, Heidi. ¿Me escucha? Sí, señor. 4 años de paro del 21 de noviembre y sus consecuencias. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muy buenos días, bienvenido. Heidi, muy amable por la invitación. Un saludo cordial a todos los maestros y las maestras, especialmente a todas las personas que están conectadas en este momento con encuentros pedagógicos. Bueno, sí, Heidi, el próximo martes 21 de noviembre se cumplen 4 años del primer gran paro nacional que le hicimos al gobierno de Iván Duque, a ese desafortunado gobierno de Iván Duque. El paro nacional en esa oportunidad estaba animado fundamentalmente por los temas de lo que llamamos nosotros el paquetazo de Duque, un paquetazo que incluía una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma pensional, y que pues iría a lesionar aún más ya la precaria situación del grueso de los trabajadores colombianos. Ese paro fue construido con un sinnúmero de organizaciones sociales que quedaron conformadas en lo que en esa oportunidad llamamos el Comité Nacional de Paro. Comité Nacional de Paro, donde estaba obviamente el Comando Nacional Unitario, que siempre ha sido un animador de todas estas luchas, constituido por las 3 centrales obreras, CUT, CGT, CTC, y las 2 confederaciones de pensionados. Pero adicionalmente había organizaciones campesinas e indígenas, afros, habían organizaciones de mujeres, de jóvenes, especialmente la juventud universitaria, y también de diversidades sexuales. Todos ellos coincidimos en ese momento que si había algo así como estando llenando la copa y la situación era muy incómoda para el resto y la mayoría de los colombianos. La reforma tributaria perseguía pues a hacerle aliviar aún más las situaciones al impuesto a la renta de los grandes empresarios, es decir, a reducirle los impuestos. Y cada vez que esa situación empiezan a reducirlas, pues alguna parte le tendrán que colgar lo que dejen de recibir de esos impuestos. Y obviamente que sabíamos nosotros que era por la vía del impuesto al IVA. Situación pues que se configuró posteriormente. Y el gobierno preparaba el desarrollo ya de la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo, que contenía en términos laborales la situación de lo que llamaba el contrato por horas. Y se reglamentaba de que se podían tener ingresos menores a lo del salario mínimo, cosa que obviamente sería una afrenta a la situación ya laboral de los trabajadores. Los contratos por horas eran simple y llanamente para permitir de que se pagara por debajo del salario mínimo. Y en términos pensionales, pues se hablaba exactamente de empezar a mirar cómo se modificaban la edad de las pensiones de los trabajadores. Ese paquetazo entonces de Duque, que englobaba a toda la población, determinó que las centrales y el Comando Nacional Unitario y ese Comité Nacional de Paro recién conformado, lo habíamos conformado el 4 de octubre de ese año, constituimos entonces la convocatoria de ese gran paro nacional. Ese paro nacional del 21 de noviembre, evidentemente tenía como objetivo central decirle al gobierno que no íbamos a estar de acuerdo ni con su reforma tributaria ni con su reforma laboral y pensional. Esa situación entonces la convocamos el 21 de noviembre y debemos reconocer que desbordó las posibilidades que nosotros habíamos previsto del paro.
Y ese paro continuó, y por eso nosotros al otro día nuevamente el Comité Nacional de Paro, viendo la situación y la importancia y el recibimiento que había tenido, decidimos entonces que el paro continuaba y intentamos que el gobierno atendiera al Comité Nacional de Paro para discutir y negociar las peticiones que se estaban haciendo. El gobierno nacional simple y llanamente convocó una disque conversación nacional, pero no para hablar con nosotros, el Comité Nacional de Paro, sino para hablar con otros amigos de ellos que se consideraban exactamente, podían también ser, según ellos, representantes de esa movilización social. Pero lo importante aquí de decir es que eso constituyó el antecedente más significativo y mostró que había voluntad, ánimo y resistencia de la gente para seguir luchando. Se nos vinieron las festividades de fin de año, de Navidad, Año Nuevo, y por eso el 21 de diciembre, pues prácticamente se nos agotó la posibilidad de continuar el paro y esperamos que al otro año se pudiera realizar una fuerte movilización también en el mismo sentido. Sin embargo, se nos vino la pandemia. Aquí todos recordamos que el 20 de marzo del año siguiente se vino la pandemia y teníamos preparado un nuevo paro para el 21 de marzo y nos tocó aplazarlo, dado exactamente la dificultad que eso representaba. Pero aquí lo que toca decir, y este es el aspecto principal, el 21 de noviembre es el primer antecedente del gran estallido social que, exacerbado por el tema de la pandemia, generó una respuesta de mucha fuerza, de un contenido extraordinario en el estallido social el 28 de abril del año del 21, que posteriormente, y esto es lo que quiero significar, logró que quien mejor interpretó el estallido social, el presidente Gustavo Petro, fuera elegido por la mayoría de los colombianos y es quien hoy exactamente desarrolla una agenda, la agenda que fue construida en estos paros por parte del Comité Nacional de Paro. Eso es lo importante de esta situación. La reforma laboral, la reforma a la pensional, la reforma a la educación y la reforma a la salud hacen parte sustancial de las banderas que en ese momento ya estábamos levantando. Por tal motivo, y este es lo que quiero decir, la consecuencia de este paro nacional es el estallido social y posteriormente la elección del presidente Petro y la presentación de estas reformas al Congreso de la República que seguimos apoyando. Se requiere un gran acuerdo nacional, así lo ha venido convocando el presidente Gustavo Petro, nosotros lo estamos respaldando para que estas reformas se puedan seguir desarrollando. El empresario y los partidos de la oligarquía tienen que repensar la necesidad de ese acuerdo nacional, puesto que si se genera una nueva frustración de estas reivindicaciones de los trabajadores y de la población, con absoluta seguridad vendrán entonces más estallidos sociales. Buen día para todas y todos. Fabio, una pregunta antes de que te vayas. ¿Qué tan cierto es todo lo que están diciendo de la negociación del salario mínimo y cómo vamos con eso? Bueno, pues han dicho muchas cosas. Permítame solamente aquí decir el aspecto principal de esta controversia. Los empresarios y sus centros de pensamiento están diciendo que el aumento no puede ser superior al 9%. Y hoy más que nunca lo están sosteniendo, dado exactamente el mal registro de la actividad económica, que evidentemente en este tercer trimestre se redujo a menos 0,3%. Y están diciendo que no se puede hacer un aumento salarial sustancial porque eso arribaría a condiciones económicas más desfavorables. Nosotros estamos diciendo de antemano todo lo contrario. Primero, que el aumento tiene que ser de más de 2 dígitos y tiene que ser sustancial. Y por el contrario, esta es una oportunidad para que con un aumento salarial importante pueda ser un elemento que ayude a reactivar la economía. Mira la diferencia que tenemos sustancial. Y por eso vamos a decir, no señor, tenemos es una oportunidad para mejorar la actividad económica y eso es garantizándole a los trabajadores mejores salarios. Las trabajadores en general, cuando tenemos más dinero en el bolsillo, terminamos exactamente consumiendo más bienes y servicios y por tal motivo se vuelve un reactivador de la economía, un círculo virtuoso de que si hay más dinero en el bolsillo, hay más demanda de bienes y servicios y por tal motivo más producción y más empleo. Y esa será parte de la discusión que inicia el próximo 28 de noviembre.
Bueno, Fabio, muchas gracias. A usted muy amable, feliz día para todos y todas.